De inmediato hacemos contacto con nuestra directora Laura Martínez, quien ya se encuentra con los invitados que nos van a ampliar este tema. Adelante, buenos días, doña Laura. Buenos días, Wanda, 6:47 de la mañana. Es un tema que surge, que sale de la Asamblea Legislativa. Por supuesto, es un tema que está relacionado con lo ambiental, con lo migratorio, con seguridad, pero y que tiene toda, digamos, ha sido valorado como de importancia, tema país. Como se dice ahora, un tema de importancia para el gobierno, pero lo cierto es que surge en la Asamblea Legislativa por la reciente visita que realizan al menos 6 o 7 legisladores del Partido Liberación Nacional, y ellos llaman la atención sobre lo que está aconteciendo allí, que ya es bastante conocido, ha sido divulgado, pero hacen esta visita y esto es, bueno, llegan a diversas conclusiones y hacen una serie de demandas también al gobierno. No sé si ya está en línea con nosotros don David Gurzón, porque es uno de los invitados esta mañana, diputado de Liberación Nacional, fue uno de los que visitó Cruzitas, pero también nos acompaña el ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, y el exdiputado Edgardo Araya, quien además, bueno, ha estado siempre vinculado, relacionado con el tema del caso Cruzitas, que se resolvió años atrás. Ahora también hay un proceso que se realiza, como decía bien esta información, una investigación que se le realiza al expresidente Óscar Arias Sánchez por presunto prevaricato al emitir aquel famoso decreto de interés nacional para la minería a cielo abierto de Cruzitas. Esa causa se abrió de alguna manera y lo cierto es que el tema está muy vigente porque recientemente hubo una investigación que realizaron varios investigadores de manera individual, con la Universidad de Cornell también, son investigadores de la UCR, de la Universidad Nacional. No es una investigación ni de la UCR ni de la UNA, sino ellos por aparte sobre lo que el impacto que puede estar teniendo la extracción de oro en Cruzitas en este momento, e igualmente hay reacciones del ministro que hoy nos acompaña en la mañana. Va a estar también vía telefónica Pilar Garrido, ministra de Planificación, que es la encargada de llevar a cabo este tema y va a tener una propuesta en torno a lo que está aconteciendo allá en San Carlos. Bien, vamos a ver. Se realiza esta visita y me avisan si ya está en línea don David Gurzón. Don David venía para acá, pero tuvo un problema con su vehículo, entonces va a estar estableciendo contacto con nosotros también vía telefónica. No sé si él está en línea, si no voy a arrancar de una vez con el ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez. Don Carlos Manuel, hay una visita de diputados de Liberación Nacional. Recientemente veíamos en la información cómo Edgardo Araya considera que esa visita no tiene otro propósito más que justificar. Él así afirmó lo que, de alguna manera, sí, justificar o tapar, o sí, tratar de justificar la declaratoria que dio de interés nacional Óscar Arias Sánchez para que se diera la explotación minera en Cruzitas. Bien, en medio de todas estas distintas polémicas que hay y distintas revelaciones de investigaciones, Carlos Manuel Rodríguez, ¿cómo recibió la visita de los diputados de Liberación Nacional y las conclusiones a las que ellos llegaron allá en Cruzitas? Buenos días. Gracias, buenos días, doña Laura. Bueno, a mí me interesa y de alguna manera me alegra que haya diputados que se interesen sobre el tema, pero me llama tremendamente la atención que un grupo de diputados, un grupo de diputados liberacionistas ahora sí tengan una gran sensibilidad sobre lo ambiental. En los últimos 2 gobiernos de liberación se transgredieron todo tipo de normas y reglas y políticas ambientales, y ejemplos les puedo citar varios. La trocha fronteriza. La trocha fronteriza fue uno de los desastres forestales más grandes, se hizo sin ningún estudio de impacto ambiental y propició una gran cantidad de actividades ilegales, de madereo ilegales, y ahí nunca vimos a los diputados de Liberación defendiendo el recurso natural. Se quitó, en el gobierno de Liberación Nacional, se quitó la moratoria minera y se permitió la actividad minera a cielo abierto, una actividad tremendamente impactante, y ahí los diputados de Liberación no dijeron nada. Se les dio una autorización que después las Cortes costarricenses establecieron que fue al margen de la legalidad, y en un fin de semana se cortaron 80 hectáreas de bosque natural en el sitio de Cruzitas y los diputados de Liberación nunca dijeron nada. En la administración 2010-2014, en el gobierno de Liberación se prohibió la minería a cielo abierto.
se prohibió con el apoyo completo y total de los diputados de Liberación Nacional. El presidente de la Comisión de Ambiente de Liberación Nacional votó favorablemente y sus diputados con un dictamen favorable, pasó a plenario y todos los diputados de Liberación Nacional votaron en contra de la prohibición de la minería. Es más, el proyecto de ley para prohibir la minería fue convocado por extraordinarias por el Ejecutivo, por el ministro de la Presidencia en la administración de doña Laura Chinchilla y fue aprobado en el gobierno de doña Laura Chinchilla. El que vengan a decirnos ahora que están preocupados por los temas ambientales de Cruzitas, me deja a mí un gran sinsabor y me deja a mí una gran cantidad de preguntas. Que tenemos un problema concreto y serio, ambiental, migratorio, de seguridad, eso no hay que desconocerlo ni minimizarlo en absoluto, y el gobierno ha estado trabajando en contener un problema muy serio que recibimos al entrar en esta administración con 4.000 personas que estaban haciendo actividades ilegales. Bueno, es que hoy tenemos problemas con varias cosas. Vamos, lo que quisiera saber, don Carlos Manuel y Edgardo Araya, ¿cómo ven esta situación? Vamos a ver. Hay una visita que reitera que el tema de Cruzitas no se ha resuelto, ministro, e igualmente Edgardo Araya, que existe una situación de impacto ambiental. Usted decía que le llama la atención que se realice esta visita en este tiempo. Bueno, Edgardo Araya decía lo mismo. ¿Por qué usted afirma que le llama la atención de que se realice esta visita por parte de legisladores de Liberación Nacional que concluyen que el tema de Cruzitas no se ha, vamos a ver, sigue el problema ambiental o el impacto ambiental en esta zona? Buenos días, doña Laura, y buenos días, señor ministro, y buenos días a toda la gente que nos está viendo y escuchando en esta fría mañana josefina. Miren, a mí me parece muy bien que vayan y que sigan denunciándolo y que sigan planteándolo. Me parece muy bien, ojalá que ya no se les olvide otra vez y se vuelva a apagar este asunto. En la época en la que fui diputado, prácticamente en esa Asamblea Legislativa estuve prácticamente solo, ¿verdad?, gestionando con el gobierno acciones concretas para llevar algún tipo de inversión pública a esa zona de Cruzitas. No vi, digamos, a la fracción de Liberación pasada preocupada o apoyándonos, digamos, en lograr que el gobierno tuviera como prioridad el tema de la solución de Cruzitas. Yo no soy amigo de las teorías de la conspiración, pero, por ejemplo, hay que anotar ciertas cosas. Primero, del 2010, cuando la empresa se termina de ir, finalmente en el 2014, 2015, por ahí se termina de ir, no pasa nada. La finca quedó ahí, no hubo invasión. Y si usted nota y hace una línea de tiempo, a partir del momento en que se hace el anuncio de que la Fiscalía va a imputar a Óscar Arias en el proceso penal por el delito de prevaricato, por haber declarado de conveniencia nacional un proyecto que efectivamente no lo era, a partir de ese momento es que se empiezan a dar las invasiones. Las primeras invasiones que no fueron espontáneas, que fueron organizadas, fueron traídas, ¿verdad? Y que había toda una organización, digamos, para llevarlas. Entonces, lo que estoy diciendo es que hay que anotar eso, hay que tenerlo presente. Y luego empieza a haber, con el uso de esa situación que está pasando, que es una situación delicada y que hay que resolver, empieza a haber toda una corriente para, de alguna manera, decir que ahora los que defendimos y los que logramos que un tribunal de la República declarara que todo eso estaba mal, que era absolutamente ilegal y que era contrario a la normativa ambiental, a la normativa técnica, lo que iba a hacer la empresa minera Industrias Infinito, ahora resulta que son los villanos y quienes infringieron la ley ahora quieren ser los héroes. Y hay toda un posicionamiento, digamos, para dar digamos, ese mensaje utilizando la denuncia que está pasando. Insisto, qué bien que denuncien. Ojalá que nos sigan apoyando, más bien, ¿verdad? En el gobierno pasado logramos que el tema Cruzitas fuera una prioridad casi al final de la gestión, cuando Luis Guillermo, y bueno, además se metió a la campaña, se empezó a meter mucho ruido ese tema, pero yo quiero reconocer que este gobierno, por ejemplo, con don Carlos Manuel, desde el primer momento dio una seña, fueron de las primeras acciones que hicieron, cuando toman el poder,
es ir a Cruzitas. Y eso me parece que es un mensaje importante. Ahora, yo lo que sí creo es que, además de don Carlos Manuel, yo creo que el gobierno completo tiene que entender que Cruzitas es una prioridad y que tiene que ser una prioridad permanente ahora, ¿verdad? Y entonces veo con muy buenos ojos que doña Pilar, por ejemplo, ¿verdad? Y que el gobierno empiece a plantear algo que iniciamos en el gobierno de Luis Guillermo Solís, ¿verdad? Que logramos que el gobierno de Luis Guillermo Solís hiciera esa comisión interinstitucional para llevar una solución integral, porque el tema aquí, y con esto hablo del último estudio financiado por la Universidad de Cornell, cuyos análisis se hicieron en Canadá, de donde es la empresa minera, ¿verdad? Y hago esta conexión con lo siguiente. Muy bien que se señale todo eso. Ya veremos si técnicamente ese estudio es debatible o no. Pero lo que a mí me llama la atención es la conclusión a la que llegan los señores científicos. Entonces resulta que la solución de la contaminación es permitir la minería legal, ¿verdad? Desconociendo las barbaridades que la minería legal ha dado en Centroamérica. Y aquí tengo un ejemplo enorme de 20, 30 situaciones de minería legal de empresas canadienses, estadounidenses, europeas, que lo único que han traído es contaminación y destrucción ambiental en las zonas donde se han establecido. Entonces esto es como que a mí me duele la cabeza y el médico lo que me recomienda es que me arranque la cabeza para quitarme el dolor, ¿verdad? La solución tiene que ir por el lado de establecer ahí un centro de educación, un centro de capacitación. ¿Cómo es que alguien me dice que quiere una mina y no quiere una universidad en la zona? ¿Qué pasó con la ERT? ¿Qué pasó con Katia, por ejemplo? Ese tipo de experiencias se pueden reproducir ahí. Tenemos la Reserva Indio Maíz del otro lado, tenemos un lugar de enorme riqueza de biodiversidad para llevar adelante ese tipo de actividades. Pero claro, si no hay voluntad política, nunca va a haber plata para eso, etcétera. Entonces, la esencia de la discusión es, vamos a ver, porque hemos estado hablando y citando una serie de estudios y de conclusiones, tal vez sin conocer el detalle. Ministro Carlos Manuel Rodríguez, exdiputado Edgardo Araya, ya tenemos también en línea a la ministra de Planificación, Pilar Garrido. No hemos logrado establecer, me parece, el contacto con David Gurzón, que iba a estar con nosotros esta mañana y tuvo un problema con su vehículo, reitero, fue uno de los que visitó Cruzitas. Pero esta investigación que hace la Universidad de Cornell dice, algunas de las revelaciones son contaminación con mercurio superior a la estimada por estudios previos, presencia de drenaje ácido fuerte, aumento de la acidez en las aguas nacientes superficiales, dispersión de metales tóxicos a otras áreas. Es decir, reiteran la situación ambiental. El punto es, y me parece que es un poco lo que está aquí en el fondo, ustedes me lo aclararán y de eso trata este foro. Está en discusión si hubiera impactado más la minería a cielo abierto que pretendía ser el proyecto Cruzitas o está impactando más el ambiente, la minería que están haciendo los coligalleros en este momento. Me parece que ese es el punto tal vez esencial y ya don Carlos Manuel sé que quiere reaccionar, pero voy a darle la palabra tal vez a Pilar Garrido, ministra de Planificación. Con este planteamiento la tenemos vía telefónica. Buenos días, ministra. ¿Qué hay allí planteado? ¿Está esta discusión en fondo? ¿Cree usted sí o no? ¿Qué piensa de la visita que realizaron también los legisladores de Liberación Nacional? Reiteramos, estamos a la espera de que don David Gurzón esté con nosotros o vía telefónica. Tuvo una dificultad con su vehículo. Adelante, Pilar Garrido. Buenos días y saludos a los colegas que la acompañan ahí. En realidad, para hablar sobre el tema del daño ambiental, yo preferiría que lo haga mi colega, que me pueda hacer con mucha más propiedad. Yo lo que quería aportar era que hay un equipo de trabajo interministerial, interinstitucional, que estamos atendiendo la problemática desde una óptica mucho más de acciones en el corto plazo que van por garantizar seguridad, atender un foco de malaria con el del lado de salud. También, por otro lado, atender y realizar los estudios pertinentes de nuestra parte para evaluar y conocer cuál es efectivamente el alcance del daño ambiental que don Carlos Manuel puede referirse y también establecer un conjunto de regulaciones y de reglamentación adecuada para el tema de la minería. Nosotros no estamos a favor de la minería a cielo abierto. Lo que valoramos y vemos en un primer momento es la necesidad de establecer una zona segura y de retomar en materia
en materia de desarrollo, también la región. Un primer aspecto es garantizar que, por ejemplo, la seguridad pública estaba ahí durante los últimos 7 meses, ahora está planteando una estrategia mucho más agresiva para estos primeros 15 días de enero. También en el tema de salud, coordinar con seguridad pública para poder garantizar que se aplique adecuadamente la medicación en malaria, que no sea uno de los focos de peligro. 70% de los casos de esta enfermedad se ubican ahí. En materia ambiental, todo el tema de las regulaciones que ya han sido emitidas, un proyecto de ley incluso en esa línea de que no estamos a favor de la minería de cielo abierto. El país transita hacia rutas de descarbonización, a poner en valor otro tipo de energías limpias, y de corto y mediano plazo empezar a trabajar con lo que se señalaba al momento en que yo me incorporé a esta conversación, y es que hay una directriz que tiene un plan de trabajo en el cual las instituciones estamos comprometidas con acciones de desarrollo, mucho más inversión pública para la región, más oportunidades en materia de empleabilidad, y también tratar de poner en valor los activos que de por sí ya tiene la región, como se mencionaba, el tema de la reserva, el talento de las personas, y tratar de ir hacia una visión más de desarrollo integral de la mano del INDER, de la mano de otras instituciones que tienen mandatos específicos en el plano territorial. Y lo otro es que hay toda una dinámica transfronteriza en la que también Cancillería puede aportar muchísimo. Y yo quisiera hacer un último comentario para señalar que hay que ser muy prudentes. Aquí estamos hablando de un Estado costarricense, y que la información no venga a vulnerarnos más, sino porque el Estado costarricense en este momento tiene un proceso abierto con industrias infinito, luego tiene otro proceso también que se puede agravar, que es una relación no de las más cordiales, un conflicto con nuestro vecino de Nicaragua. Entonces tratar también de que la información que se dé cumpla con los mayores criterios de rigurosidad técnica y también no venga a afectarnos como un todo. ¿Usted cree, ministra, su propuesta de desarrollo va a estar lista, dice, en un mes, y que pretende abordar de manera integral la situación de todos los cantones de la zona norte? ¿Usted cree que se pueda acabar con el problema de la extracción de oro por parte de los coligalleros, que ya tienen tiempo, años ya, de estar allí, y que es lógico porque ahí están obteniendo pues su riqueza, sus ingresos? ¿Se puede acabar con eso buscando una propuesta de desarrollo que usted espera esté en un mes? Sí, el esfuerzo lo estamos haciendo de parte de todas las instituciones públicas. Hay también del lado de la población costarricense la necesidad de rehabilitar y de nivelar la inversión pública, generar opciones de trabajo ahí, pero también es verdad que en lo que se refiere a los coligalleros también hay un tránsito de personas de Nicaragua que vienen a trabajar en la zona. Entonces ahí también hay que hacer las debidas coordinaciones con la dificultad que plantea tener el diálogo roto de este momento con Nicaragua, para garantizar de que de ambos lados de los dos países pueda generarse una dinámica transfronteriza de mayor desarrollo y beneficio que venga a atenuar esta dinámica. O sea que el primer obstáculo son las relaciones rotas de alguna manera, ¿sí?, con Nicaragua, para poder desarrollar esa propuesta de desarrollo. ¿Aún así usted cree que es posible? Creo que es posible, sí, es posible, sobre todo también porque si bien es cierto que Cruzitas es uno de los focos que en este momento nos tiene sumamente desvelados y ocupados, también es verdad que estos 3 cantones también son un poco más que Cruzitas, y necesitamos garantizar mayor desarrollo integral a las poblaciones que allá habitan, poniendo en valor los activos del lugar. ¿Qué cantones son, perdón, para recopilar esa información? Cutris, Pocosol, Pital. Estamos perdiendo contacto con Cutris, la ministra. Pocosol y Pital, No sé si podemos volver a citar cuáles son los cantones, ministra. Cutris, Pocosol y Pital. Perfecto. ¿La propuesta sería de empleo? ¿La propuesta sería de qué más? Bueno, hay un primer momento en que la propuesta es a corto plazo seguridad, ¿verdad? Seguir con una mayor agresividad en la atención y garantizar la seguridad propiamente en Cruzitas. Luego seguir con los operativos coordinados con el Ministerio de Salud para poder atender el foco de malaria, aplicar adecuadamente la medicación. Luego otro tema que don Carlos se puede referir mejor que yo, que es toda la reglamentación en materia de minería, la evaluación de un estudio más profundo acerca de los alcances de ese daño ambiental.
y lo otro tiene que ver con una propuesta ya más de desarrollo para la zona que pasa por mayores inversiones, inversión pública en la zona, de la mano de analizar cuáles son esos caminos vecinales y otros aspectos que estarían siendo intervenidos, mayores ayudas en materia de banca para el desarrollo, todo el apoyo que se puede dar desde el Instituto de Desarrollo Rural, que tiene un mandato y mayor flexibilidad para atender lo que estaríamos denominando un territorio que existe ahí. Y lo siguiente sería los perfiles de empleabilidad, evaluar si pudiéramos entrar de una manera más quirúrgica y más agresiva para garantizar a partir de las brechas que presentan mayor atención. Pero primero lo que estamos levantando es una línea base acerca de cuál es el perfil, cuáles son las necesidades, cuáles son los activos que se pueden poner en valor para poder hacer una contrapropuesta, y todo amarrado a un plan de trabajo ya preexistente que está establecido en una directriz presidencial. Gracias, ministra Pilar Garrido. Volvemos aquí a la Asamblea Legislativa con el ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, con Edgardo Araya, exdiputado del Frente Amplio, y también estamos a la espera de hacer contacto con David Gurzón, diputado de Liberación Nacional, quien fue uno de los que estuvo en la reciente visita a Cruzitas. ¿De cuánto es el impacto? El punto es, dice este estudio, ¿de cuánto es el impacto que están haciendo los coligalleros en Cruzitas? ¿De cuánto habría sido el impacto que habría hecho la minería a cielo abierto por parte de Cruzitas, y que ese proceso de la empresa minera canadiense, se me acaba de ir el nombre en este momento, Industrias Infinito, gracias, si tuviéramos que compararlos, ¿verdad? Fue un decreto de interés nacional en ese momento. Bueno, ¿de cuánto es el impacto de cada uno? Porque hay quienes dicen, no, es que ahora el impacto es mayor. Bueno, yo le quiero decir, doña Laura, que el impacto de deforestación por la trocha es mucho más que lo que ha pasado hoy en Cruzitas, y el impacto en biodiversidad y forestal de la tala rasa, las 80 hectáreas que se hizo a través de permisos que se dieron al margen de la legalidad, y así lo estableció la Corte, son más altos que lo que hoy tenemos. Que tenemos un problema en 26.9 hectáreas y no 45 y 50, como dice Liberación Nacional o los diputados. Por cierto, los diputados han venido manejando tremendamente, de manera muy responsable la información. ¿Por qué? Porque por un lado nos dicen que están sacando $100 millones de oro al año, esta semana dicen que son 24, dicen que hay 1.500 o 2.000 personas en el sitio, cuando Seguridad Pública ha confirmado que no son más de 400, dicen que no hay presencia policial, hay un destacamento de 60 oficiales permanentes, y que pues llama tremendamente la atención que ahora sí tienen un interés sobre los temas ambientales. Yo verdaderamente... ¿Y por qué le llama la atención que porque Liberación no lo ha demostrado a lo largo de sus últimas dos administraciones. Le vuelvo a reiterar, el impacto ambiental de la trocha, el impacto ambiental de haber dado los permisos a Industrias Infinito son por mucho más grandes que lo que tenemos. Que tenemos un problema muy particular y muy concreto con el tema de mercurio y otros temas que son serios, sí, es serio. Y déjeme decirle, este último estudio que presentaron... La Universidad de Cornell. Lo han presentado y lo han manipulado los diputados de Liberación como diciendo que el que hizo la Universidad Nacional no era preciso y que era errado. No, todo lo contrario. Estos dos estudios no se excluyen entre sí, se complementan. ¿Por qué? Porque el estudio que hizo el MINAE con la Universidad Nacional fueron sobre muestras en mayo. Y esto mayo del año pasado. Del año pasado, del 2018. Y este otro se indica que las muestras fueron en noviembre. Entre mayo y noviembre ha seguido habiendo actividades ilegales a una escala mucho más baja que lo que había anterior a mayo, porque se empezó a ejercer control. Y entonces, entre el mes de mayo y el mes de noviembre, pues va a haber en las muestras se va a determinar mayor concentración de mercurio, porque la actividad se ha venido siguiendo dando de manera ilegal, y que como el mercurio es un químico permanente y acumulativo, entonces lo lógico es que el reporte de noviembre indique niveles más altos de presencia de mercurio que el de mayo, porque se ha continuado esa actividad ilegal a una escala muy por debajo de lo que venía dándose anteriormente. Entonces, los estudios no son excluyentes, son complementarios, pero ¿qué es lo que los diputados de Liberación dicen? Que el estudio que hizo la Universidad Nacional no es confiable, porque este otro dice otra cosa. Y eso es manipular la información, y eso no se vale. Hay que saber cómo manejar la información responsablemente, y aquí este estudio
yo no pongo en tela de duda los resultados técnicos de ese muestreo. Es más, es lo lógico. Si la actividad se ha continuado de manera ilegal, pues el muestreo va a indicar que hay más mercurio. Lo que sí me llama tremendamente la atención, porque yo he trabajado toda mi vida con científicos, es que los científicos nos hagan recomendaciones de corte político, como decía don Edgardo. Sí, que ellos dicen, ¿podría citarlas? Sí, claro, la última recomendación de los científicos o de los expertos en este estudio es que cambiemos la ley y permitamos otra vez la minería a cielo abierto. Y claro, eso demuestra que hay un sesgo. Entonces, yo le pediría a los periodistas, a doña Laura, pregunten quién financió ese proyecto, pregunten de dónde se genera la iniciativa para hacer eso. Eso me parece muy importante. El MINAE tiene presupuestado para este año un segundo estudio con la Universidad Nacional para seguir ese monitoreo, y a final de este mes vamos a tener el primer reporte ambiental de los impactos ambientales de la actividad. ¿Por qué? Porque todo este 2018 nos hemos concentrado al MINAE con Seguridad Pública y el Gobierno Central a contener el problema. Teníamos 4.500 personas haciendo actividades ilegales y hemos bajado sustancialmente esa presencia y por lo tanto los impactos ambientales. Pero ahora que hemos tenido la capacidad de poder tener mayor presencia y contener en alguna medida el problema que se estaba magnificando, o sea, cuando entramos nosotros ya estaba pasando de una actividad artesanal a una actividad mecanizada, ya estaban metiendo tractores, estaban metiendo maquinaria, todo el servicio de logística, en alojamiento, alimentación, todo eso estaba dándose y eso lo cortó este gobierno. El gobierno cortó todo ese proceso donde iba a magnificar la escala de la operación y eso fue muy difícil y costoso. Ya paramos eso. El problema no está contenido ni mucho menos. Tenemos 400 personas que ilegalmente andan ahí. Ahora es cuando el MINAE se ha podido concentrar con sus recursos muy limitados a poder tener una estimación de cuáles son los daños ambientales, no solo por el tema de mercurio, sino en biodiversidad, en agua, en suelos y en lo forestal, y eso lo vamos a tener, como decía la ministra de Planificación, para final de este mes. ¿Final de este mes estaría también esa investigación con la Universidad Nacional? No, la Universidad Nacional, sí, eso requiere más tiempo. Sí, en este primer trimestre, el 2019, vamos a hacer el segundo estudio con la Universidad Nacional sobre niveles de mercurio. Usted decía, ese efecto acumulativo está haciendo que esta investigación de la Universidad de Cornell, que usted pide que los periodistas interroguemos de dónde salieron los fondos, y que se realiza con algunos investigadores o profesionales en el campo de la geología, supongo, de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional, revelan mayor acumulación del mercurio. Pero el punto es también, don Carlos Manuel, ¿qué dice Edgardo Araya? Hubiera impactado, digamos, el cuestionamiento que está aquí de fondo es, ¿está impactando más ambientalmente esta explotación del oro, que usted dice han disminuido de 2.500 a 400 personas ilegales? De 4.500 a 500 personas. O la exploración y explotación de la minería a cielo abierto, como lo planteaba Cruzitas, que es lo que además recomienda este estudio de la Universidad de Cornell. Vea, doña Laura, absoluta y totalmente no. O sea, el impacto que hoy hay, claro, si no hacemos nada y dejamos que esto siga ahí por los próximos 10 años, pues por supuesto que ese impacto acumulativo va a seguir sumando. Pero solo un par de ejemplos. Por ejemplo, se habla ahorita de un área impactada de 50 y tantas hectáreas por ahí. Solo el cráter que iba a ser infinito. A ver, si ustedes vieron algunos videos que hemos puesto en redes sociales, dentro de la montaña, ahí está el bosque, y ahí están los coligalleros, y sí, hay contaminación de cianuro, pero ahí está el bosque, y ahí está el cerro, los dos cerros. Industrias Infinito lo que planteaba era desaparecer los dos cerros, es decir, eran como hacer un cráter, para que la gente nos entienda, un cráter de unas 54 hectáreas, desde más o menos el tamaño de, no sé, por ahí de la sabana, ¿verdad? Un cráter. Dos cerros desaparecidos convertidos en un cráter, tocando el acuífero regional del cual toman agua prácticamente toda esa llanura de la zona norte y parte de Nicaragua. Iba a ser impactado y contaminado, por lo tanto, ¿verdad? Además, una laguna de relaves de 154 hectáreas, 154, 124, ahorita no manejo, pero vea que ya estamos hablando de casi 200 hectáreas. Una laguna de relaves donde iba a estar ahí agua con cianuro, que iba a estar en un proceso ahí de degradación que más o menos estimábamos que podía durar unos 200 o 300 años. La empresa minera iba a estar 12 años. Imagínense a quién le iba a quedar el churuco de ver qué iba a pasar con esa laguna. Nunca contemplaron que iba a pasar un huracán. Otto pasó por ahí
El huracán Otto pasó por encima de esos cerros. Entonces, hoy, que no me vengan a decir que el impacto que hoy se está dando es mayor, o sea, que era mejor haber dejado la empresa minera. No, porque además, todos esos impactos que dice ese estudio, me parecía estar escuchando los impactos que la minería legal ha hecho en Costa Rica. ¿O qué pasó con Macacona, en Esparza, por ejemplo, la mina Macacona? ¿Verdad? Ahí está contaminando todavía después de no sé cuántos años. O Beta Vargas. O Beta Vargas, bueno, la mina Bellavista, ¿verdad? ¿Dónde está cuál país de Centroamérica ha salido de la pobreza con la minería? Ninguna. Más bien, esas zonas son las más pobres. Entonces, no nos equivoquemos, ¿verdad? Yo lo que a mí me preocupa es que estemos planteando que era mejor Industrias Infinito para luego tener la justificación de levantar la prohibición de minería y volver a darle ese negocito a algunos. La solución no está en la minería, la solución está en el desarrollo sustentable, como lo decía la señora ministra. Este país ya tomó una decisión, vamos para adelante con el tema de la descarbonización, vamos para adelante con el tema del desarrollo sustentable. No retrocedamos, no caigamos, digamos, en esa histeria ahora de decir, Dios mío, es que ahí era mejor que se infringiera la ley y que estuviera Industrias Infinito. No, lo que se ocupa son soluciones urgentes. A mí lo que sí me preocupa es oír a la señora ministra decir que ahí están, que todavía están haciendo estudios ya. Necesitamos acciones urgentes en Cruzitas. Por ejemplo, hay que tomar una decisión sobre la compra de la finca. Hoy, por ejemplo, tenemos la colaboración de los que son propietarios de esa finca, que han permitido que la policía ingrese, que han dado muchas facilidades. Hay una infraestructura que puede utilizar el Estado. ¿Qué pasa si, por ejemplo, esa gente se cansa de estar ahí y se la vende a los que financian a los coligalleros? ¿Quién va a entrar a hacer esa solución ahí o a intentar solucionar algo? Entonces, tenemos que tomar ese tipo de cosas y la infraestructura que está ahí es una infraestructura que podría utilizarse, insisto, para un tema de investigación y capacitación. Entonces, qué bueno que están esos estudios, qué bueno que lo sigan haciendo, pero que sirva para justificar una solución integral desde el punto de vista del desarrollo sostenible y no utilizarlo para justificar algo que es absolutamente injustificable porque va a generar una contaminación igual o peor. Ahora sí, ¿de cuánto es el impacto que hay en este momento de acuerdo con los estudios? Pero antes voy a leer comentarios porque hay críticas a las participaciones que están haciendo hoy, que tenemos hoy aquí en la revista. Vamos a ver si ya están listos y quiero reiterar que estaba invitado David Gurzón, diputado de Liberación Nacional, para hablar sobre la visita que realizaron los legisladores verdiblancos a Cruzitas recientemente, sobre las gestiones y solicitudes que han hecho también al ministro de Ambiente, pero don David tuvo un problema con su vehículo y no ha podido llegar. Le hemos estado llamando para tenerlo vía telefónica, no hemos logrado establecer contacto con él. E igualmente estamos llamando a María José Corrales, quien también estuvo en esa visita, a Roberto Thompson, a Jorge Fonseca y a Carlos Ricardo Benavides, que fueron los diputados que estuvieron allí, pero no hemos logrado obtener respuesta, reitero, pese a que también estaba invitado David Gurzón y confirmado para estar aquí en la mañana. Bien, comentarios para que ustedes respondan también, don Carlos Manuel y don Edgardo Araya. Mau Calvo dice lo siguiente: sin politiquería, lo que pasa en Cruzitas es un desastre y es hora de tomar medidas más fuertes. Es hora de buscar soluciones reales. A mí sí me gustaría ver a todos los políticos unidos en esto, trabajando con el gobierno. Federico Ruiz dice: cuánta irresponsabilidad la de Edgardo Araya y cinismo sobre el robo Cruzitas, dando a entender que la invasión de coligalleros tiene algo que ver con Oscar Arias. Claudio González dice, bueno, oportunistas, son ustedes los que ambientalistas, son ustedes los ambientalistas los que han provocado el caos ambiental y social en Cruzitas. Eso nos están diciendo, bueno, algunas de las personas que están participando en este tema que genera mucha controversia. Reacciones por parte de ustedes, don Carlos Manuel, ministro de Ambiente, don Edgardo Araya. Bueno, yo quiero decirles que, reiterar lo que don Edgardo dijo, que los daños ambientales de una operación a la escala que se había presentado son muchísimos más altos que los que tenemos. O sea, hubiéramos legalizado un daño ambiental considerable, y creo que para esto tenemos que remitirnos a la historia. ¿De cuánto hubiera sido la perforación de metros? 70 metros de profundidad. Eran 54 hectáreas por 75 metros. Es como decir la sabana con una profundidad del tamaño del edificio del ICE. Actualmente, ¿de cuánto es la profundidad que realizan los coligalleros? 3 metros promedio. La información que yo tengo
de un geólogo que estuvo trabajando recientemente es que el área impactada es alrededor de 30 hectáreas con una profundidad de 3 metros promedio. Y de ahí nos vamos a otro tema, que es la seriedad con el manejo de la información que esto se debe hacer y la poca seriedad que yo veo en los diputados de Liberación, en donde la diputada Corrales te está diciendo que el país ha perdido 200 millones de dólares en la extracción de esta actividad ilegal. Y eso denota una vez más el desconocimiento de nuestra legislación ambiental y por qué en principio se estableció la moratoria a la minería a cielo abierto en el 2002, ya que si hubiéramos tenido a esa empresa extrayendo el oro, esos 200 millones o los cientos de millones de dólares hubieran salido del país. ¿Por qué? Porque el país solo recibe un 2% de los beneficios a través del canon minero. Y eso fue una de las cosas que justificó la moratoria minera y que motivó a que en el gobierno 2002-2006, donde yo fui ministro de Ambiente, hicimos una presentación para modernizar el canon minero. Y adivine qué, Liberación no le interesó el tema. Ahora, el tema de actualizar el canon minero para poder cobrar el acceso al recurso minero, sea oro o sea piedra de una cantera para construcción de casas y de carreteras, como cualquier país desarrollado del mundo que cobra entre un 40 y un 50%. Entonces, de nuevo, a los señores diputados yo les llamo la atención de que esto es un tema serio, que tiene trascendencias en el arbitraje internacional, que tiene trascendencias con nuestra relación con Nicaragua y que se apeguen al manejo técnico, científico de la información y que no anden manipulando y induciendo a percepciones erróneas a la opinión pública con el manejo de la información, y esto me parece importantísimo. Contestando un poquito las reacciones que usted nos leyó, doña Laura, yo creo que aquí es muy importante entender que Costa Rica se mueva hacia un modelo de desarrollo que no dependa de las actividades extractivistas de los recursos naturales que privatizan o que dejan los beneficios económicos a un grupo muy pequeño y que socializan los costos ambientales y sociales. Y el talar los bosques, el petróleo y la minería son ejemplos de ese modelo que debemos movernos. No existe, doña Laura, una actividad minera a cielo abierto sostenible. Esto es como hablar de deforestación sostenible. Esto es como hablar de la pesca de arrastre sostenible. Son cosas que no son física ni biológicamente viables. Entonces, aquí lo que están defendiendo pues es una actividad que ha demostrado ser irracional, que no ha generado beneficios para el país y que ha generado una socialización de los costos ambientales a lo largo de las épocas. No hay un solo proyecto minero en Latinoamérica, en ambientes tropicales húmedos como este que se quería hacer por Industria de Infinito, que digamos, ese es el ejemplo a seguir. Las empresas mineras, casi todas ellas de países industrializados, no tienen experiencias de cómo hacer estas actividades de tal magnitud en ambientes tropicales tremendamente frágiles. Y de ahí que el modelo que debemos movernos es un modelo diferente. Definitivamente la invasión de crucistas fue inducida, no hay la menor duda que fue inducida. Yo tengo conocidos en Avangares que me dijeron que ahí anduvieron diciendo, ahora sí, la empresa se fue, el que quiere entrar a sacar el oro lo esté sacando. Está diciendo que originalmente fueron gente de Avangares que fueron y se devolvieron. Y lo que hay es un 92% de las personas que están ahí son inmigrantes ilegales nicaragüenses. Y sí, esto hay que abordarlo desde un punto de vista de seguridad pública, y seguridad pública en este contexto de este plan que habla la ministra de Planificación va a ser todo un abordaje más grande, porque pues si ponemos policías o fortalecemos la policía de fronteras, pues dejamos descuidados otras áreas del país, y el ministro viene haciendo un balance de cómo poder atender este problema, porque esto es un problema que pasa por mucho los temas ambientales que de por sí son muy importantes. Yo no quiero minimizar en absoluto los problemas ambientales. Hay problemas ambientales serios y esos problemas ambientales este año nos vamos a concentrar en poder establecer un mecanismo de mitigación y un mecanismo para poder invertir en revertir esos daños. Algunos de esos daños son relativamente sencillos, restaurarlos o repararlos, otros tremendamente complicados como el tema de mercurio, porque no hay un mecanismo en donde nosotros podamos extraer ese mercurio mecánica o artesanalmente de donde se encuentra y disponerlo correctamente, que sería incinerarlo en hornos de alta temperatura. ¿Por qué ha costado tanto?
evitar que se deteriorara la situación en Cruzitas y que llegara a este punto. Pero ya quisiera que me contesten esa pregunta. ¿Usted va a reaccionar sobre los comentarios, Edgardo Araya? Sí, sobre todo hay una crítica muy fuerte hacia usted porque dice, vincula esto con el juicio que se va a llevar a cabo, claro, o la acusación que se está realizando contra el expresidente Óscar Arias Sánchez. Yo dije que, de lo primero que dije era que yo no era amigo de las teorías de la conspiración, lo dejé muy claro. Pero creo que son temas que suceden en el tiempo y que tienen que señalarse, o sea, tienen que anotarse, que cada quien haga sus conclusiones, que reaccionen, que digan, pero me parece que es un tema que es relevante en lo que está pasando, porque luego, cuando usted escucha las reacciones de la gente que ahora sale a denunciar esto, ¿verdad? Hay dos argumentos que se repiten permanentemente. Uno es, era mejor haber dejado Industrias Infinito, o sea, era mejor la corrupción. Porque recuerden que el Tribunal Contencioso Administrativo dijo, ahí hay una orquestación de voluntades para lograr que ese proyecto minero obtuviera los permisos a como diera lugar, torciendo toda la normativa ambiental e incluso atacando la institucionalidad democrática de este país. Recordemos el robo de la sentencia en la Sala Primera por parte de la denuncia que hizo, creo que en ese momento era un periodista o alguien, un empleado de Industrias Infinito, que en ese momento señaló que se habían robado el borrador de la sentencia de la Sala Primera que iba a confirmar, en el caso que finalmente confirmó el fallo del Tribunal Contencioso que declaró absolutamente ilegal todo eso. Entonces, ahora resulta que era mejor eso que lo que está pasando ahora. O sea, era mejor la corrupción, era mejor la ilegalidad que lo que está pasando ahora. Entonces, eso es un primer, digamos, argumento que viene pegadito de esas denuncias y coincide con el señalamiento que hace la fiscal a Óscar Arias. No estoy diciendo, bueno, habrá que continuar la investigación en esa línea, pero digo que son cosas que suceden en una misma línea de tiempo, digamos, y que es bueno tenerlo por ahí. El otro argumento que se repite cada vez que hay una situación y que Liberación sale a denunciar esto, insisto, en buena hora que se denuncie, es los ambientalistas son unos irresponsables, Edgardo es un irresponsable porque es el culpable de lo que está pasando ahí. Le voy a decir de lo que somos culpables los que nos opusimos a la minería metálica. Somos culpables de haber logrado que en este país el Estado de Derecho se hiciera valer, que la ley se hiciera respetar y que se detuviera un acto de corrupción. De eso es lo que somos responsables. ¿Quiénes son los responsables de haber abierto esa caja de Pandora que se llama Cruzitas? Óscar Arias, claramente fue el que tomó la decisión política cuando ya el señor ministro, en aquel momento también ministro de Ambiente, había tomado la decisión don Carlos Manuel había decretado la moratoria, ¿verdad? Bueno, tomaron una decisión política de volver a abrir eso y a partir de ahí se ha dado todo esto. Entonces hay como una intención de cargarla ahora, trasladarle más o menos como las pavas tirándole a las escopetas, ¿verdad? De los verdaderos responsables ahora diciendo que los responsables son otros. Que insisto, en lo único que somos responsables es en haber hecho que en este país se hiciera valer la ley, ¿verdad? Ahora, que continúa el abandono, ciertamente. Que Cruzitas no es prioridad y la zona norte no ha sido prioridad en los últimos gobiernos, es cierto. Por eso es lo que la solución, todos estos estudios lo que nos debe permitir es dar una solución permanente, integral, que tiene que ver con presencia permanente del Estado, no solo con policías, sino con posibilidades de desarrollo. Por eso insisto, un centro de investigación y de capacitación utilizando la infraestructura en esa zona es fundamental para que luego entonces ya la gente va a tener que llegar ahí, van a haber profesores, van a haber estudiantes, van a haber investigadores, entonces ya van a necesitar alquilar una cabinita, ya va a haber tránsito de gente, porque hoy lo que pasa también es que eso es muy solo ahí casi no hay gente, entonces los coligalleros entran y salen y solo está la policía ahí que no puede estar deteniendo. Lo otro es, ¿quién trae el mercurio? Un coligallero sin mercurio no está haciendo nada en esa finca. Entonces ahí pienso yo que además de estar dentro de la finca para perseguir a los coligalleros, creo que también la fuerza pública, la DIS, por ejemplo, tiene que hacer un trabajo importante para ver cómo corta las líneas, porque quien entrega el mercurio se lleva el oro, ¿verdad? Entonces, si cortamos eso, se puede desestimular mucho más el tema de los coligalleros. Pero, insisto, por eso, a raíz de lo que plantean ahí con las reacciones, lo único que hemos hecho es hacer valer la normativa legal y ambiental. Y termino con esto, doña Laura. Yo reto a quien defiende la minería, digamos, responsable, ¿verdad?, formal. Un poco lo que decía el señor ministro. Hagamos un análisis e internalicémosles los costos. Pongámosle precio
a la pérdida de agua, pérdida de diversidad, pérdida de suelo, pérdida de bosques, versus lo que se pretende sacar ahí. Y le voy a decir que ninguna empresa minera se va a meter porque no es negocio. El negocio es llevarse la plata y a otros, que otros paguen el costo de salud y digamos de calidad ambiental. Eso está haciendo. Y a todo esto, doña Laura, nuestra ley establece que del total del valor del oro que se extrae ahí, el beneficio para Costa Rica es solamente un 2%. Entonces, cuando la diputada Corrales sale diciendo que con el oro que se ha extraído de Cruzitas hubiéramos terminado la carretera de San Carlos y construido, es el acto de mayor irresponsabilidad y desconocimiento de nuestra legislación vigente, porque la ley establece que solo el 2% del valor de ese recurso queda en el país, de lo que ellos declararan. Y si usted ve, estamos en manos de las empresas mineras, por eso se estableció la moratoria y por eso los diputados establecieron la prohibición. Y reitero, con todo en un gobierno de liberación, convocada en extraordinarias por el ministro de la Presidencia del gobierno de liberación, con todos los votos de liberación. Así que yo concuerdo totalmente con don Edgardo que aquí tenemos a liberación, entiéndase, las pavas disparándole a las escopetas, y que pues a mí me parece que tenemos que ser muchísimo más serios de cómo manejamos un problema muy concreto y específico, que es el que tenemos en estos momentos en Cruzitas. Bueno, y voy a ir con los últimos 3 comentarios porque ya tenemos que ir cerrando. Reitero, hemos estado, estaba invitado y también confirmado el diputado de Liberación Nacional, David Gurzón, quien fue uno de los legisladores que realizó, junto con otros 5 compañeros más, esta visita a Cruzitas. Han pedido estudios, han pedido también respuestas del Ministerio de Ambiente, pero hoy no logramos tenerlo aquí a don David porque tuvo un problema en su vehículo. Estamos llamando a todos los legisladores, porque se ha hecho alusión a ellos también, a María José Corrales, a los legisladores de Liberación Nacional, pero no nos han respondido las llamadas. Comentarios. Dice Claudio González: es curioso que el estudio del cálculo de lo extraído elaborado por la Dirección de Geología y Minas del MINAE sea minimizado por el mismo ministro. Claramente es politiquería. Eso dice Claudio González. Sonia Sandí: que irresponsables, saben el daño que se ha hecho y siguen sin reaccionar. Eso dice doña Sonia Sandí. Y Andrea dice: totalmente de acuerdo, como científica no considero prudente las recomendaciones del estudio de la Universidad de Cornell, no solo porque a los científicos no nos compete, pero además porque el estudio no es suficiente para hacer dichas recomendaciones. Eso dice Andrea. Y Cintia Sáenz Sancho dice: ¿me podrían explicar por qué no se ha podido comprar la finca? Bueno, cerrando. Bueno. Entonces, hay que... Carlos Manuel Rodríguez, ministro. El gobierno es un tema que ha atendido desde el primer día. Teníamos, para recapitularizar 4.500 personas en el sitio el 8 de mayo. Teníamos toda una estructura de servicios de logística operando cuarterías, maquinaria pesada, combustible, licor, drogas, prostitución. Todo eso se cortó. Ya estábamos pasando de una actividad artesanal, o sea, pico y pala de cada individuo, a maquinaria pesada. Eso se paró. Ya habían 6 tractores entrando a la zona. Hemos pasado de esa actividad a limpiar la operación en la finca donde se iba a hacer la mina, y tenemos alrededor de 400, 500 personas que entran y salen de la frontera y que han estado alrededor de este sitio, y hemos estado con seguridad pública en este tema del gato y el ratón, que es muy complejo y hay que hacer mayor presencia, y el abordaje tiene que ser integral, como dice la ministra de Planificación. El estudio reciente, que no sabemos la motivación, yo no tengo ninguna duda, aun cuando me gustaría poder entender el manejo de la cadena de custodia de las muestras, como decía don Edgardo, porque la Universidad Nacional está certificada en eso. Pero bueno, démosle el beneficio de la duda que lo hicieron bien, yo eso no tengo ningún problema, pero no desvirtúen el contexto ni la información. No es que el informe del MINAE minimizaba en absoluto. El informe del MINAE tomó una foto de la concentración de mercurio en mayo. Este otro estudio toma una foto de la concentración en noviembre, y como la actividad se ha continuado de manera ilegal, y vuelvo a decir, a un nivel mucho menor que en mayo, pues lo lógico es que demuestre que hay una concentración más alta. Y totalmente de acuerdo, los científicos no pueden estar, no es normal, y es bastante sospechoso, por decirlo de alguna manera, que los científicos hagan recomendaciones políticas, y sobre todo científicos que recomienden un imposible.
minería sostenible, minería a cielo abierto es un imposible físico. Es como decir deforestación sostenible o pesca de arrastre sostenible. Eso es materialmente imposible. Entonces, todo el esfuerzo en el 2018 ha sido de contener una avalancha y hemos de alguna manera cortado el incremento y el aumento en la escala de la operación, aún no así el problema en concreto, que es lo que vamos a hacer en el 2019. Bueno, y esperaremos esa propuesta en un mes, cerrando, Edgardo Araya. Nada más hacer un llamado a la fracción actual de Liberación Nacional. Obviamente hemos estado siempre confrontados en varios temas, pero si hay algo que tengo que reconocerle a la fracción de Liberación Nacional del 2010, y que el actual jefe de fracción era el ministro de la Presidencia, si no me equivoco, en ese momento, fue el apoyo unánime que en ese momento se dio a la ley que prohibió la minería metálica a cielo abierto en el país. Es una de las pocas leyes en este país de esa magnitud, de ese calibre, que fue aprobada por unanimidad en ese momento en esa Asamblea Legislativa. Entonces yo lo que hago es un llamado más bien a la fracción de Liberación Nacional también para que no deshagan un legado que me parece fundamental en el que ellos participaron, que fue marcarle el rumbo a este país y decirle al mundo, vea, en América Latina la gente no podía creer que Costa Rica había prohibido la minería metálica. Y muchas comunidades de América Latina contaminadas y destruidas por la minería lo han celebrado como un gran triunfo. Costa Rica con esto se puso una flor en el ojal y se puso en la delantera en el tema del desarrollo sostenible y de la opción de un desarrollo amigable con la naturaleza. No deshagamos eso por esta situación que está pasando. Gracias a Edgardo Araya, es diputado del Frente Amplio, al ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, también a la ministra de Planificación, Pilar Garrido. La revista siempre busca un balance y un equilibrio con las distintas partes y nos interesan los foros y los debates. Ese es nuestro énfasis. Y en esta mañana convocamos a legisladores del Partido de Liberación Nacional. Don David Gurzón iba a estar acompañándonos. Tuvo un problema, su vehículo se varó, es lo que él nos informó. No logramos que nos hablara vía telefónica porque necesitábamos precisamente ese balance. Y siempre buscamos entonces también otras alternativas de que hablaran y participaran legisladores del Partido de Liberación Nacional, pero no lo pudimos obtener, porque siempre nos gusta, les reiteramos, que haya una participación de distintas voces y de distintos sectores para llegar a la verdad, para estar más cercanos a la verdad. Así que bueno, lástima que no pudimos tenerlos esta mañana. Vamos a ir a una pausa, pero sí agradecemos a nuestros invitados que nos acompañaron, por supuesto. Vamos a ir a una pausa y ya venimos para poner en perspectiva el tema de lo que fue todo el allanamiento y la acusación que se está llevando por defraudación fiscal contra la empresa Movistar de Telefónica. Ya venimos para poner en perspectiva ese tema.